Gloria a Dios. Muy bien. Ustedes saben que el viernes estábamos trayendo una palabra bajo el título Tres mayores eventos proféticos antes de la segunda venida de Cristo. Y voy a pedir aquí a mi hermano Sammy que nos haga una introducción para hacer un enlace. Si vamos a hacer un empalme con lo que estábamos tratando en nuestro culto anterior, que logramos tomar o tocar dos de los 3 puntos que íbamos a ver, porque son 3 mayores eventos proféticos antes de la segunda venida de Cristo, y aclaramos que cuando nos referimos a la segunda venida de Cristo no estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia en este caso, porque el arrebatamiento de la iglesia se refiere a cuando el Señor Jesucristo venga a encontrarnos a nosotros en las nubes, no va a pisar esta tierra. Pero luego de 7 años el Señor Jesucristo va a regresar con su pueblo ya después de este evento del arrebatamiento. Después de esto va a regresar con su iglesia para reinar sobre el mundo por 1000 años. Entonces a esto es a lo que le vamos a llamar la segunda venida de Cristo, porque el Señor va a pisar esta tierra y va a reinar en esta tierra y todo ojo le verá. Segunda venida en forma visible. Entonces, antes de esa segunda venida del Señor, tenemos 3 eventos proféticos de gran importancia. Uno, que ya lo vimos, invasión de Rusia a Israel, y lo vimos en las profecías, como dice que Gog y Magog iban a tomar el botín del pueblo de Israel, sabiendo que esto significa Rusia. El segundo evento al que nos referimos antes de la segunda venida del Señor de forma visible a esta tierra es el arrebatamiento de la iglesia, o llamado también el rapto, porque se refiere a algo que es así como rápido, arrebatado, raptado. Y el tercer evento fue el que no alcanzamos a ver y que hoy vamos a estar tocándolo, que se refiere a la aparición del anticristo, que es un tema que mucha gente está buscando quién es el anticristo. Sí, durante muchísimos años se ha generado una polémica y a veces han dicho es este, es aquel. Realmente yo creo que algo que hace la escritura es que deja ver en parte, como dice, en parte profetizamos y en parte estamos ahí como que conocemos y no conocemos. Y esto es algo muy bonito porque nos hace escudriñar y a la vez ver lo importante de todo esto no es saber específicamente quién es, sino ver las características para que podamos estar alerta. Entonces vamos a entrar en esta parte, en este punto. Como acaba de decir nuestro hermano, pues lo interesante aquí no es quién es saber si hay un escenario que permita que aparezca, porque necesariamente la escritura dice en el libro de Segunda de Tesalonicenses, vamos a ver un poco allí, Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2, aquí nos dice la escritura algo importantísimo. Dice, comenzando desde el verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente
lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces aquí tenemos nosotros en esta parte de la Escritura, primero hay una descripción bastante amplia, pero también nos muestra que hay un orden. Dice, no vendrá el Señor Jesucristo hasta que haya aparecido ese inicuo, dice, ese hijo de perdición, hombre de pecado. Y lo dice en el verso 4, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto dice que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y dice en el verso 7, perdón, en el 6 y en el 7, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. En el versículo 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, lo que es ya visto en el mundo, no a través simplemente de una persona, sino hoy en día el espíritu del anticristo, que la gente se opone a todo lo que se llama Dios y a lo que es objeto de culto. Ya uno ve ese espíritu, pero va a ser aún peor, porque ya va a ser en esta persona. Pero ahora la pregunta es, cuando dice tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, ¿se refiere a qué templo? O sea, está hablando que para el momento que aparezca este personaje ya estará reconstruido el templo en Jerusalén. Entonces eso es algo muy importante, porque yo me imagino que la mayoría de nuestros televidentes o los hermanos que nos están siguiendo saben y han visto el muro de los lamentos, sí, en Jerusalén, y han visto muchos judíos y personas de diferentes, incluso cristianos también, orando allí en ese muro de los lamentos, pero se han dado cuenta que no se ve el resto del templo porque no hay o no está construido el resto del templo. Entonces eso nos da una indicación aquí, que si se va a sentar en el templo, entonces eso da a entender que el templo tendría que estar. Sí. El templo realmente, según las noticias de las agencias que tienen que ver con las noticias cristianas, hace tiempo, dicen, el templo ya está hecho, prefabricado. O sea, no está instalado. No está instalado, pero está hecho, prefabricado. Algunos dicen que les tomaría un aproximado de 6 meses instalarlo completamente y poner a funcionar, porque no solamente hay que instalarlo. Si se hace el templo es para poner a funcionar todo el sistema de cultos que había en el templo. Quiere decir que tiene que haber sacerdotes, levitas, tiene que haber sacrificios en el altar, y todo esto, pues los judíos ortodoxos, que son los que siempre han estado muy pendientes, y los rabinos, ellos se han dedicado a organizar esa parte. No recuerdo. O sea, ellos llevan una cuenta de quién, porque eso es por turnos. Sí, señor. Quienes listado, ellos tienen la genealogía, quienes pertenecen realmente a la línea sacerdotal, quienes pertenecen a la línea levítica, y también ellos tienen una universidad, no recuerdo en este momento el nombre, me disculpan porque olvidé de anotarlo, pero ellos tienen una universidad allá en Israel exclusivamente para enseñar en el ministerio
a esos que son de la línea levítica y de la línea sacerdotal. Entonces quiere decir, ellos han estado preparando no solo el templo, sino todo su sistema de culto a Dios, incluyendo el hecho de tener sacerdotes que ellos sean conscientes que son de la línea sacerdotal, y levitas igual, que son del linaje de esa tribu de Leví. Si alguien quisiera tener como una idea de cómo serían esos listados, es como si usted va al libro de Números, que usted va a encontrar muchísimos listados. De hecho, por eso se llama el libro de Números, porque son puras cuentas. Así parecido sería el listado que ellos tendrían de las personas que les corresponden los turnos cuando se active, es decir, no se ha activado el servicio y ya tienen preparado. Y en estos días recientemente, como lo que sucedió en China, que construyeron un hospital que ya tenían prefabricado obviamente, en 15 días dicen. Entonces uno ya más o menos se hace a la idea de cómo pueden hacerse cosas extraordinariamente rápido en nuestros días. Sí, solamente que tal vez por la complejidad de lo que es el templo en términos no de la estructura, sino de acabados. Y de mantener la santidad de acuerdo al concepto judío, hay que recordar que ellos no podían construir de la misma forma como se construye otras instalaciones, sino que hay que hacerlo de manera que no profane, por decirlo así, el lugar. Entonces, en todo caso, ya no nos vamos a quedar allí porque es muy interesante, pero bueno, se nos llevaría demasiado tiempo. Pero aquí nos habla de este personaje que lo llama hombre de pecado, inicuo, hijo de perdición, y esa es una de las cosas que lo identifica a él, que él se hace pasar por Dios, se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, pero no porque no quiera que haya culto, sino porque quiere que el culto sea para él. Porque la Escritura dice aquí en el verso 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, este famoso personaje llamado por nosotros comúnmente el anticristo, aquí lo llama hijo de perdición, hombre de pecado, etcétera. Este personaje sale para, o aparece para quitar a Dios como el centro de adoración, al Señor Jesucristo, y quiere que eso le sea dado a él. Entonces, como ya existe el templo, dice aquí, él en ese tiempo se sentará en el templo y exigirá que le den adoración a él. Entonces, es una de las descripciones, pues, del anticristo. Me parece excelente la manera como lo describe este capítulo 2 del libro de Segunda de Tesalonicenses. Es un hombre inicuo, un hombre de pecado, que quiere tomarse la adoración para sí. De hecho, lo va a hacer por un tiempo. La Escritura dice también de este personaje otras cosas. El capítulo central en Apocalipsis acerca de este personaje es el capítulo 13. Vamos a ver cómo lo describe allí, en el capítulo 13, para que podamos tener una mejor idea. Y ya cuando miremos bien estas descripciones, entonces miraremos si el escenario está dado, porque allí, aparte de describirlo, muestra también un escenario. Y para saber si ese escenario está dado, si las condiciones están dadas para que apareciera en este momento este personaje. Capítulo 13, por favor. Versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién para luchar contra ella?
¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, vamos a dejar hasta allí, vamos leyendo poco a poco este capítulo, porque todo trata exactamente de esto, pero aquí lo describe. Lo primero que usted encuentra aquí es una de las cosas por las cuales algunas personas le tienen miedo a leer el libro de Apocalipsis, porque se describe de una manera De símbolos. simbólica, y aquí está hablando de unas bestias. Siempre usted va a encontrar mucho eso: vi una bestia, vi otra bestia. En el libro de Daniel también vi una bestia, y una vez nuestro amado pastor Luis M. Ortiz, que es el fundador de esta iglesia del Movimiento Misionero Mundial, pero que ya está con el Señor, explicando esto, dio la razón, dijo la razón por la cual estos libros proféticos de Apocalipsis y Daniel se refiere a los imperios y a los reyes de esos imperios como bestias, es precisamente por la manera tan despiadada, la manera tan absurda, digamos, y digámoslo de otra manera, porque los reinos y los reyes o gobernantes del mundo se comportan de esa manera para poder manejar el poder, para poder mantenerlo, para poder estar allí, y luchan entre ellos, luchan. Hay que hacer de todo para mantenerse en el poder. Sí, y nunca se sabe realmente lo que está pasando, ni me interesa en esta mañana especular absolutamente para nada. Sabemos que la palabra de Dios lo dice así. Uno se pone a mirar, por ejemplo, el Imperio Romano. El Imperio Romano fue brutal, con solo saber las persecuciones al cristianismo, cómo echaban los cristianos al circo romano y ponerlos frente a las fieras, sin importar si eran niños, adolescentes, señoritas o ancianos o mujeres casadas, sin distingo. Allí queda demostrado, solo por nombrar uno, pues la ferocidad y la brutalidad, por decirlo de alguna manera, con que los gobiernos se comportan. Dicen que de todos los gobiernos que han habido, el mejor, el que más ha funcionado y por el que el mundo de nuestros días pues se rige, o por lo menos hipotéticamente dicen regirse por eso. La democracia, que la democracia quiere decir gobierno del pueblo, o sea que la gente es el que elige, el que decide, que organiza junto con los gobernantes las leyes. Y es la misma democracia la que batalla contra sí. Entonces, digamos que esa es la mejor cita, y miren cómo es la mejor cita, cómo será la peor cita. Miren cómo son las democracias, lo mejor que ha tenido el mundo supuestamente. Entonces, aquí aparece una bestia que sube del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Si usted quiere interpretar eso para que no se convierta como en una pesadilla, una imagen sí, perturbadora, o en una especulación del pastor, porque también podría haber una especulación del predicador. Bueno, y usted lo cree porque lo dijo el predicador, pero no tiene un sustento. Ya, o sea, la interpretación de esto debe darse con un sustento bíblico o algo porque yo podría leer eso y decir eso significa tal cosa y eso significa tal otra. Ahora, en el capítulo 17 vuelve a aparecer esta misma bestia y ya se le da la interpretación. El
capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Dice aquí, en el versículo 9, perdón, leamos desde el verso 8, dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y también son 7 reyes. 5 de ellos ya han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces aquí tenemos esto, pero ya encontramos la interpretación, que es lo que nos interesa. Entonces dice las aquí, 7 cabezas son 7 montes. y también son 7 reyes, o sea, aparte de que son 7 montes, dice también son 7 reyes, o sea, 7 gobiernos. Dice: 5 ya cayeron, uno estaba en acción en el momento que se le da la profecía, dice, y el otro va a venir. Entonces, cuando usted hace esto, indiscutiblemente tiene que ir a analizar la historia. Si vamos a contar 7 reinos o imperios, uno podría pensar, no, es que a través de toda la historia han habido más de 7 imperios, porque han habido imperios acá, imperios allá. Por lo menos de este lado del mundo casi siempre nosotros hemos contado los imperios vistos desde el punto de vista occidental. Pero al otro lado, allá en el lejano oriente, habían otros imperios, y acá en el nuevo mundo, que no, como llamamos a esto, donde nosotros vivimos, que no había sido descubierto, también habían imperios: el imperio de los mayas, el imperio de los incas, etcétera. Entonces, ¿por qué nombra solamente 7 gobiernos o imperios? Porque básicamente son 7 los imperios que a través de la historia han oprimido a Israel. Que tengan que ver con el panorama profético y la opresión a Israel, que es el pueblo que es central en esa... O sea, el pueblo de Israel es central, no solamente para nosotros por el aspecto político, como lo ve la gente, es central proféticamente. Porque, ¿por qué es central el pueblo de Israel? Porque fue a través del pueblo de Israel que Dios envió a su Hijo, a Jesucristo, al Mesías. No solamente que envió a Jesucristo, sino que ese Jesucristo que ya Él envió, murió, resucitó y volverá. Y reinará allá. Y va a reinar en este planeta, en esta tierra, y desde allá, desde Jerusalén, con todo el dolor que esto le pueda causar a los que no les guste la idea. Pero aquí no estamos hablando de política, estamos hablando de profecía. Sin embargo, de forma geopolítica podríamos también mostrar que si no fuera algo profético, entonces ¿por qué tanto escándalo o polémica y tanta pelea, por decirlo así, entre naciones por declarar, o cuando se declara a Jerusalén como capital de Israel? Si no fuera algo profético, no habría nada de ese escándalo, no habrían 3 religiones que clamaran a Jerusalén como algo importante dentro de su religión, no habría todo lo que se mueve, incluso que una potencia del mundo como es Estados Unidos, que ponga su embajada en Jerusalén, genera tanto escándalo. Si no fuera algo profético el asunto de Jerusalén, nada de eso sería escandaloso. Ni siquiera digamos Jerusalén como capital, que ya lo acaba de decir, digamos, ¿por qué tanto escándalo por Israel? Si Israel es un pedacito de tierra, aquí los que vivimos en Colombia, yo lo he dicho, se dice que es más o menos como el territorio del departamento del Quindío, o un poquito más pequeño. En Estados Unidos ellos dicen que es como el territorio
de un estado que se llama New Jersey, que es pequeñísimo, está al lado de Nueva York, del estado de Nueva York, porque Nueva York no es solamente una ciudad, hay un estado y una ciudad que se llama Nueva York. Entonces, pero bueno, no nos dejemos llevar solamente por la emoción de todo este panorama, sino miremos cuáles son esos 7 cabezas o gobiernos o reyes o imperios que dice aquí. 5 ya fueron, uno estaba en vigencia en el momento que se da la profecía de ese y el otro vendría. Mire, a Israel o con Israel han tenido que ver 6 y tiene que ver ese 7º. Primero, el primer imperio que oprimió a Israel es Egipto. Nuestra enseñanza de la palabra de Dios nos muestra, y todo el mundo sabe, que es el primer sitio donde llegó el pueblo de Israel y fueron allá esclavos durante 400 años largos, y allá fueron oprimidos, allá fueron maltratados, y de allá el Señor los tuvo que sacar con mano fuerte, dice, con brazo extendido, porque no los querían dejar ir, los querían mantener, ojalá eternamente, como esclavos. Bueno, ese es el primero. Segundo, después de eso, de Egipto, cuando ya Israel se había conformado como nación en la tierra prometida, y ellos cometieron pecados contra Dios, se envolvieron en la idolatría, Dios envió a otro imperio que también los oprimió y los llevó cautivos, que fueron los asirios. Se llevó a Israel. Sí, a Israel, los asirios. Cuando esos ya estaban divididos en 2. Sí, ya estaban divididos en 2 reinos, Israel y Judá. Y Judá. Se llevaron a la parte que se llamaba Israel. Norte. Israel fue llevado cautivo por los asirios y fueron oprimidos. Si ustedes quieren tener una idea de cómo era eso, la capital era Nínive, aquella ciudad contra la cual profetizó Jonás. Por eso era que Jonás no quería pues que Dios perdonara a Nínive. Luego viene el imperio babilonio. Vamos en el tercero. En el tercero viene el imperio babilonio, que los babilonios llevaron cautivos a Judá. Y entonces el principal rey que se nombra ahí es ¿quién? Nabucodonosor. Y que ahí está Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego. Entonces todo el libro de Daniel, todas esas historias y las profecías que aparecen en Daniel sucedieron durante el reinado en su gran parte, pues, porque luego Daniel sobrevivió a Nabucodonosor. Hay gente que quizás no entiende por qué primero Daniel aparece con los babilonios y luego aparecen los medos y los persas en el escenario, sin que se haya muerto Daniel y estando Daniel todavía cautivo. Lo que mucha gente no entiende es que de estar los babilonios luego vienen los medos y los persas, y ellos toman de una vez el dominio, el control de lo que había, y esas naciones que ya estaban subyugadas bajo los babilonios, pues simplemente pasaron a estar subyugadas bajo el otro. Entonces se cambió de imperio, terminan los asirios, vienen los babilonios, entonces ya Babilonia viene a ser el tercer imperio, ¿verdad? Luego de los babilonios vino el imperio de los medo-persas, o persas como los quieran llamar. Entonces es el cuarto imperio. Y ese fue cuando Daniel estaba ayunando, ese fue el principado que el ángel le dice, el príncipe de Persia. Que se oponía. ¿Vamos en el cuál? En el cuarto. Luego de ese. Luego de los persas, entonces se cambió el balance de la geopolítica mundial. Hasta ahí el mundo estaba siendo gobernado por el Oriente, o sea, en el Medio Oriente hacia allá, de allá era que venía el gobierno del mundo. En ese momento aparecen los griegos, que fue el siguiente príncipe o principado que había visto Daniel. ¿Se acuerda que él dijo? Al ángel se le atravesó primero el príncipe de Persia y luego dice, y tengo que volver para pelear contra el príncipe de
de Grecia. de Grecia, que es el siguiente imperio. Entonces, viene, vamos en orden, Egipto, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, y luego viene Grecia, o sea, los griegos, ya van 5. que ya es más occidental, Sí, claro, ya pensamiento helenístico. a partir de ese momento de la historia hacia acá, el balance de poder mundial ha estado inclinado hacia el occidente, porque ya quedaba Grecia acá en Europa. Luego de Grecia aparecen los romanos, que es cuando dice 5 ya han caído, esos 5 que habíamos nombrado dice ya han caído, uno es. O sea, ese que es era el gobierno que estaba vigente en ese momento. Y cuando se escribió, cuando el Señor le está hablando eso al apóstol y estaba siendo escrito esto, en ese momento estaba el imperio romano, que tengamos en cuenta que cuando el Señor Jesucristo estaba en esta tierra, ya estaba el imperio romano, y por eso es que el Señor Jesucristo dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, porque en ese tiempo los romanos le habían cambiado el nombre a Israel por Palestina, así le llamaban Palestina, y el Señor Jesucristo, en lugar de mostrarle a los de su tiempo que se enfrentaran a los romanos, lo que hizo fue someterse al plan profético de Dios, que era que ese imperio estuviera en pie. Él no vino a derrocarlo porque en el plan profético estaba que ellos todavía estarían ahí. Y bueno, luego ese imperio pasa. Ese imperio pasa y dice, en ese verso, dice, y el otro aún no ha venido. Ajá, como que hasta ahí quedó, sí, como en pausa. Sí, el otro aún no ha venido, pero cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces, los eruditos en el estudio de la palabra del Señor han identificado a este como el imperio romano revivido, que es básicamente como lo describe Daniel en el sueño que tuvo Nabucodonosor. ¿Se acuerda que Nabucodonosor tuvo un sueño que él vio que él era una cabeza de oro, luego pecho y brazos de plata, luego el vientre y los muslos eran de bronce, luego las piernas eran de hierro, y luego dice, y los pies eran de hierro revuelto con barro cocido. Y cuando lo describe y explica cómo es, si ustedes quieren, vayamos allá, porque gracias a Dios por estos días muchos de nosotros tenemos suficiente tiempo para estudiar. En el viernes entiendo que los hermanos, cuando nosotros dijimos vamos a terminar, estaban escribiendo, por favor, pastor, siga, porque nosotros no tenemos tiempo, no tenemos afán, no hay que tomar bus, tampoco tenemos ningún sitio a donde ir, y me hicieron caer en cuenta, en verdad, sí, es importante. Y vamos a mirar en el capítulo Daniel, cuando él ve la imagen, está en el capítulo 2 del libro de Daniel, es cuando él ve la imagen, que él ve la imagen de oro. Dice en el verso 32, la cabeza era de oro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces, cuando ya Daniel está interpretando, y me gusta la interpretación, pero quiero ir únicamente a esa parte de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Dice en el verso 41, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro.
Yo en esa descripción que él da veo varias cosas. A ver, Uno, vienen de los griegos y pasan a los romanos. Dijimos que a partir de los griegos se cambia la balanza del poder hacia Occidente, Europa. Y en los romanos vemos el conocimiento de los griegos aplicado en ellos, pero empezamos a ver algo que va a surgir en Roma, que es la democracia. sí. Habla de alianzas, habla al mismo tiempo que aunque hay esas alianzas, no es totalmente, no logran, ¿cómo dice? Unirse. Otra cosa, cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, el Imperio Romano era el que estaba dominando, pero si usted pregunta se va a dar cuenta que, por ejemplo, aparecen monedas, incluso en los evangelios encontramos que habla de monedas como la dracma, que eran monedas griegas. Sí. Aparece, por ejemplo, el Nuevo Testamento sabemos que fue escrito en griego koiné. El griego koiné era un griego que se hablaba en el común de la gente. Entonces uno se pregunta, si era el Imperio Romano, entonces ¿por qué hablaban griego? Porque el Imperio griego fue el anterior e hicieron que el idioma griego fuera como para hoy en día nosotros el inglés, que es como un idioma internacional, lo mismo se volvió el griego. Y ahora el Imperio Romano tiene esa mezcla de tradiciones y cosas que vienen incluso hasta de la mitología de los griegos, conocimiento de los griegos, ahora aplicado en el nuevo sistema que ellos están armando. Entonces, calza perfectamente con esta descripción que está dando Daniel muchísimo tiempo antes. Y está hablando dice no es, pero cuando venga debe durar poco tiempo. Entonces tenemos que remitirnos a lo que ha pasado en Europa, que era el centro, de allá nació el Imperio Romano, que es lo que ha pasado en Europa, el renacimiento de Europa, que eso lo intentaron otros, eso no es ahora nada más. Napoleón lo quiso, Hitler lo quería, el Tercer Reich, o Reich como lo llamen, pero que se va a cumplir no cuando lo quieran las personas, sino exactamente cuando lo dice Dios. Y mire, cuando encaje en el programa profético. entonces ahora sí Europa es un bloque que, como dice aquí, no está unido. Mire qué raro. En Europa, los países de la Comunidad Europea, ellos tienen sus elecciones, tienen presidentes o primer ministro, como en España, en Francia, el señor Macron, allá en Alemania, la señora Merkel, y así sucesivamente en cada país ellos tienen sus propios gobiernos nacionales. Sin embargo, ellos tienen un Parlamento Europeo, tienen un gobierno central europeo, ellos tienen un presidente europeo, tienen un ministro de defensa europeo, tienen un banco central europeo, tienen una moneda europea y también las fronteras entre ellos para efectos de tránsito de personas y para efectos de impuestos desaparecieron. Trabajos, etcétera, porque ya vinieron a ser como una sola nación. Entonces, si yo entro a Europa por Alemania, por decir algo, puedo entrar allí, me sellan en la inmigración y de ahí de Alemania quiero pasar a Francia, ya no necesito más sello. Y si sigo para Italia no necesito más sello. Si luego voy para España no necesito más sello. Todos los países de la Comunidad Europea, una vez yo sellé en uno, ya queda en el sistema de todos, porque es como si fuera una sola nación, o sea, lo que dice la palabra, un imperio compuesto por muchas naciones que se han unido, pero tienen la fragilidad del barro. ¿Cuál? Que a pesar de que parecen uno solo y tienen un presidente y tienen un gobierno central europeo, sin embargo todavía tienen es un sistema todo extraño. Todavía tienen sus intereses particulares y uno sabe que hay discusiones entre ellos porque a veces sienten que el uno aporta más, que el otro aporta menos, o que en materia de seguridad
a veces otra nación se ha visto afectada porque quizás en esta fueron un poco más Fueron laxos. en registrar quién entró, cómo entró, los controles, etcétera. Y los que han tenido la oportunidad de ir a Europa se han dado cuenta que han entrado quizás por un país, han sellado, han tenido un control, pero después de estar adentro han viajado de un país a otro por carretera y quizás ni siquiera se han encontrado Ni siquiera por avión. en la carretera. Usted toma un avión de Alemania para Francia, como ya entró por Alemania, cuando usted ya toma ese vuelo es como un vuelo nacional, ya no tiene que registrar inmigración cuando llegue de Alemania a Francia. Y pues gente de países como los nuestros, como decir aquí en Colombia, que uno viaja de aquí a otra ciudad a 8 horas, a 6 horas y en el camino se encuentra un retén, le preguntan para dónde va, por qué, cédula, etcétera. Pues estamos acostumbrados quizás a eso y uno cuando va a un lugar así, uno se le hace extraño, ¿no? Uno dice, yo viajé desde aquí hasta allá y nadie me preguntó nada, qué extraño. Sí. Pero es por lo que está aquí, O sea, estaba en la escritura que así iba a ser. Entonces ese panorama ya aparece y queremos, ojalá, si el Señor quiera, yo ni me he fijado cómo vamos manejando el tiempo, pero ese panorama nos muestra a nosotros que podemos ir mirando si realmente existe un escenario. Entonces ahí ya está esa identificación, se da bien claro, dice dónde sale, dice que las 7 cabezas, los 10 cuernos, dice que son 10 reyes que van a recibir, o sea, en un momento determinado, cuando vaya a aparecer el anticristo, Tiene que estar ese número. Habrá, y no hablemos solamente de este número en términos de números, porque si nosotros vamos a ver, las naciones han cambiado sus fronteras con el paso del tiempo. Y hasta sus nombres, a veces Y algo que antes era que era un solo país, ahora pueden ser 2. 2 o 3. Como vemos Por ahora, ejemplo, por ejemplo, Yugoslavia. o Etiopía, bueno, hablando de Europa, hablando por ejemplo en África, que era solo Etiopía, ahora es Etiopía, Eritrea. Y así sucesivamente, usted ha notado que las fronteras políticas de los países modernos han cambiado en comparación a lo que había en aquella época. En todo caso, lo que usted y yo podemos ver aquí es que está eso ya en acción, ya está listo, esa parte de un escenario de ese imperio romano revivido. Cuando decimos romano quiere decir porque las costumbres de política actuales como la democracia y el concepto de senadores y el concepto de república Y los votos y todo esto. Eso es netamente romano, es el estilo romano. Ellos fueron los primeros, ellos se convirtieron en imperio en el 38 antes de Cristo. Pero luego con el tiempo los romanos fueron invadidos por los bárbaros y supuestamente acabaron el imperio romano, pero Quedó el sistema del imperio romano, incluyendo la religión. Un sistema de religión mundial o que abarcaba el imperio, que tenía su propio nombre y decía somos romanos. Y que sigue hoy en día, incluso si uno le pregunta a alguien de la religión tradicional, le va a decir yo soy de esta religión y soy romano. Católico romano. Sí, o sea, universal romano. Entonces, no vamos a entrar en discusiones de esto, estamos mirando el escenario. No vamos a entrar en discusiones de esto porque esto no se trata para discutir de religión ni mucho menos, se trata de mirar el escenario. La palabra de Dios va mostrando este escenario y nosotros podemos entonces ir contemplando. ¿Qué más dice entonces la Biblia de este o acerca de este personaje que aparece aquí? Una de las cosas que yo quiero mirar con ustedes es que en el escenario para este personaje que primero tenía que aparecer, y por eso lo hicimos, tenía que aparecer el escenario político y geopolítico. O sea, porque si la Biblia dice va a salir de ahí, entonces tenemos que preguntar, ¿Ya está o no? ¿existe o no? Bueno, aparte de ese escenario geopolítico para que pueda salir de ahí, porque dice de ahí sale, entonces también vamos a mirar otras cosas en el escenario. En lo que dice la Biblia en este capítulo 13, dice que tendrá un gobierno mundial. ¿Cómo lo sabemos?
lo dice en el verso 7, dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, un gobierno mundial. Es interesante porque desde hace un tiempo para acá entró una palabra en el argot del día a día nuestro y lo tomamos como algo natural y que uno pues no repara mucho en ella, pero ese término está en el desayuno, en el almuerzo y en la comida, ¿sí? Se llama la globalización. La globalización, ¿qué quiere decir? Que básicamente se comenzó a emplear hablando de la economía, pero la globalización del mundo ha tenido que ver con todo. Los medios de comunicación. Las noticias son mundiales. Y hoy más que nunca lo vivimos, ya no solamente el noticiero o lo que nos puedan dar a nosotros, sino lo que ahora nosotros podemos dar al mundo. Es decir, antes solamente podíamos decir, no, que la información que nos llega es global. Ahora la información que nosotros enviamos también es global. Entonces, es decir, yo hablo con alguien del otro extremo del mundo y algo que yo haga acá puede convertirse en algo viral, no solamente lo que recibo, sino lo que mando también, lo que envío. Entonces, es interesante porque si aquí dice que va a haber un gobierno mundial, entonces tiene que estar eso en el marco filosófico de la gente. Recuerde que las sociedades siempre se mueven dentro de un marco filosófico. Tiene que haber un concepto creado. Forma de pensamiento que se expande. Un concepto creado en la mente de las personas que sea aceptable, porque si no existiera este concepto de globalización o de cosas mundiales, entonces usted tiene las Naciones Unidas, la organización, ¿cómo se llama a la que está tratando ahora el tema del coronavirus y todas estas cosas? Organización Mundial de la Salud. Organización Mundial OMS. de la Salud. Y cuando uno habla del tratado de las cuestiones del trabajo, dice la Organización Internacional del Trabajo. Y cuando se va a hablar de otros temas como el de los derechos humanos, entonces se habla también… Human Watch Rights. No, Human Watch Rights es una agencia que propende por la defensa, pero cuando usted habla de los derechos humanos, usted tiene una oficina de la Organización de los Países, una oficina allá en Ginebra, en Suiza, que es la oficina internacional que rige los derechos humanos y tiene una corte internacional que se llama la Corte Internacional de la Haya, donde se supone que si un país tiene un problema con otro, puede ir delante de ese tribunal para tratar de dirimir sus contiendas de manera pacífica. Y la mentalidad de las personas, ya no solamente de las naciones, sino de los individuos, es que si están infringiendo o están violentando los derechos de un particular en un país, si en ese país no me responden o no me hacen justicia, yo voy a llevar mi caso ante un ente internacional y el país mío va a sentir temor de que yo haya llevado eso porque ya este país ya no se siente solo independiente, sino que ya ahora sí se siente el peso de todas las naciones observando, por más autoritarios y por decirlo así, malo que pueda ser un gobernante, siente el peso de las demás naciones mirándolo. Entonces, fíjese que lo que estamos hablando aquí es si realmente el concepto global, el concepto de globalización, si realmente existe o no, porque para que este personaje pueda tener un gobierno mundial, primero tiene que existir el concepto. Y que sea aceptado. Y que sea aceptado y que sea un sistema que la gente está dispuesto a acatarlo porque ya lo han practicado. Entonces, hablando de esto, yo creo, no sé, todos mis oyentes, los que nos están viendo, si tienen la misma percepción, pero el mundo no solamente acepta,
sino que el mundo hace reuniones. Por ejemplo, ustedes oyen que dice, se reunieron el G7, se reunieron el G20, ¿qué quiere decir? El grupo de los 7, el grupo de los 20, el grupo de las naciones más industrializadas del mundo. Entonces todo se rige por una serie de contratos, de agendas a nivel global, o por lo menos de sectores gruesos de los países a nivel mundial, para negociar entre ellos, para tratar de poner normas. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Está dado ese concepto, ese marco? Ya la gente tiene el chip, los gobiernos tienen el chip, las naciones, y la educación que se está dando ya va con ese chip para la gente. Entonces, aparte de eso, miremos que hay cosas que también son globales. Por ejemplo, nosotros usamos en nuestros dispositivos unas aplicaciones para comunicarnos. Hay algunas de ellas que son más famosas, otras menos famosas, dependiendo el sitio donde uno se encuentre, ¿verdad? Hay uno que le llaman WhatsApp, hay otro que llaman Twitter, hay aplicaciones que llaman, ¿cómo llamamos a esta otra que es de Google? YouTube, y otras aplicaciones, Facebook, Facebook, Instagram. Viber, Instagram, y bueno, una cantidad de aplicaciones, y usted se comunica. Yo me comunico con estas aplicaciones desde aquí hasta Filipinas, las he usado para hablar con Hong Kong, las he usado para hablar con Europa, las he usado para hablar con Australia, las he usado para hablar con Nueva Zelanda, las he usado a nivel casi global. Es probable que haya unas partes donde algunas de esas aplicaciones no tengan bloqueos en algunas naciones, por ejemplo en China. Ayer estaba mirando algo de China, un documental, y estaban diciendo del bloqueo, que había un periodista allí preguntándole a una señora acerca del bloqueo que tenía Instagram o que tenía WhatsApp. Y ella decía, pero los muchachos las usan. Entonces él le preguntaba, ¿y cómo? Dice, ellos tienen otra forma en la cual evaden el bloqueo que el gobierno les pone. Entonces estamos viendo que aún donde hay bloqueos, la gente se las arregla para... De todas maneras, ¿a qué quiero llegar yo? A que sí existe el concepto de la globalización. Pero fíjese que lo importante de que el concepto ya se creó, que en países donde se bloquea, por ejemplo en China, ellos tienen algo que reemplazaría WhatsApp, algo que reemplazaría el Instagram y todas estas redes, y tienen, como decir, entre comillas, como el WhatsApp chino y redes sociales chinas que sí aplican allí, y los jóvenes no se quieren someter a eso. ¿Y qué van y buscan la aplicación que verdaderamente sea global? Es decir, no están contentos con el WhatsApp chino, no están contentos con las redes sociales que solamente apliquen para China, porque ellos dicen, algo está pasando por fuera de China que yo necesito saber, que el gobierno no quiere que yo sepa, y yo quiero verlo. O sea, ya ellos no se quieren someter a algo que no sea global, ellos quieren tener lo que todo el mundo puede ver. Entonces, es interesantísimo. Ahora miremos, y aparte de esto que dice aquí la Escritura, que será un gobierno mundial, también habla en una de las partes en este capítulo, dice que hay una bestia, una segunda bestia, que dice aquí en el verso 11, que subía de la tierra, tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba como dragón. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, o sea, al anticristo, cuya herida mortal fue sanada. Dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre.
Entonces, aquí aparece un sistema donde dice todas las personas Para poder comprar. para poder comprar o vender tienen que tener una marca en la mano derecha o en la frente. Y es específico, dice en la mano derecha. No dice en la mano, dice en la mano derecha, es muy específico. Dice o en la mano derecha o en la frente. La gente en un tiempo atrás, cuando la tecnología no había llegado a donde estamos ahora, pues se imaginaba, ¿no? Y como ahí dice un número y dice, la gente pensaba que iba con un número escrito aquí, 666, o llevaba aquí Y que 666. iba a ser súper visible. Pero la tecnología, como nos va llevando en el día a día, nos ha mostrado que las cosas se pueden decir y se pueden leer cosas con rayos infrarrojos en los microchips. Ahora las tarjetas de crédito y las tarjetas de banco ya están usando un microchip que no se necesita ponerlo como antes, deslizarlo allá dentro de una maquinita, sino yo he llegado a algunas partes de la nueva tarjeta que me dio el banco, uno la acerca a la maquinita esa y ya le recibió toda la señal a través del microchip, sin insertarla ya. Esa es una tarjetita que le dan a uno. Y ahora en eso cualquier la banco. gente lo va a sentir muy favorable porque dicen ya no me la pueden clonar tan fácil. Sí. Y el asunto es si existe la tecnología, porque aquí estamos hablando es del escenario. Ya existe y lo que yo he notado desde hace algunos años es que hay una excusa que se está usando porque de pronto si se inicia por la excusa de la parte económica, la gente de pronto diga, bueno, pero todavía se puede manejar de la forma anterior. Porque pueden decir, no, puede ir en una tarjeta, en un aparato, no quiero que esté en mi cuerpo. Pero ¿cómo están logrando que la gente quiera aceptar que sea en su cuerpo? Porque para yo sacar una tarjeta tengo que estar consciente, tengo que poder decir voy a sacar dinero, voy a hacer esto y estar consciente. Pero han utilizado la información y dicen, incluso en estos días del asunto por el COVID-19, Bill Gates, estaba leyendo un artículo y vi una noticia donde él decía que sería bueno que cada persona que ha tenido COVID-19 tuviera un registro de que tuvo COVID-19 y que este registro no dependiera de la conciencia de la persona, es decir, si encuentran una persona muerta en un accidente o quedó inconsciente por un golpe y la van a recoger, no le pueden preguntar a la persona si quedó en coma, oiga, ¿usted tuvo COVID-19? Entonces, que simplemente él proponía que las personas tuvieran un chip con información médica para cuando estuvieran inconscientes, simplemente pusieran la mano de la persona y hubiese un lector y saliese la información inmediatamente donde dijera esta persona padeció COVID, resistió al virus, ya se curó, ha tenido tales enfermedades, no es alérgico a tales medicinas para que no le apliquen. Entonces la gente dice, oh, maravilloso, yo no quiero que me vayan a aplicar algo que yo soy alérgico mientras estoy inconsciente y como yo no voy a poder hablar, quizás no voy a tener un familiar cerca. Y con eso están convencidos. Y desde hace rato yo vengo oyendo la excusa de que toda la información, ¿cómo se dice? El historial clínico. La historia clínica. Esté allí en el chip. Pero luego le van a decir, bueno, ya que tiene el chip y que podemos mandar la información, ¿por qué no ponemos también toda la parte económica allí? Entonces, es un escenario profético Que ya está. muy tremendo. Déjenme ver si aquí en el dispositivo les puedo leer un artículo que estaba mirando hace unas horas atrás. Déjenme ver aquí en esto. Lo tengo en este, no, en el segundo. Acá. Vamos a leer ese artículo que dice, chips humanos, miles de suecos ya llevan dinero, llaves y documentos. Vamos a leerlo. Dice en este perfil, dice,
Chips humanos. Miles de suecos ya llevan dinero, llaves y documentos bajo la piel. Crece el número de implantes que se colocan en la mano y tienen el tamaño de un grano de arroz. Eso sí, chipearse duele bastante, dicen ellos acá. La tecnología de los seres humanos chipeados avanza un poco más cada día. Y en Suecia la idea futurista de que un implante electrónico bajo la piel sustituya a las llaves, las tarjetas de visita y los billetes de tren es ya una realidad para varios miles de temerarios, indiferentes a los riesgos potenciales. La práctica es confidencial. Los chips tienen el tamaño de un grano de arroz y el tema parece no generar cuestionamientos en un país apasionado por las nuevas tecnologías y quizá menos temeroso que el resto a la violación de datos personales. De hecho, en Suecia, los beneficiarios de la salud social aceptan desde hace tiempo que su información sea compartida entre las administraciones públicas. Los promotores de la nueva tecnología de chips subcutáneos aseguran que es totalmente pasivo y seguro, un accesorio que simplifica la vida diaria y que solo emite datos cuando se pone la mano sobre un lector de tarjetas. Ulrika Selsing, de 28 años, es una de las más de 3.000 usuarios que ya hay en Suecia, un país de 10 millones de habitantes. Ella dice que se acabó la interminable búsqueda de las llaves en su bolso. Para entrar en la oficina, simplemente pasa su mano sobre un pequeño detector, marca su código y la puerta se abre. Desde hace un año está equipada con un chip subcutáneo que sustituye a su tarjeta de acceso y también le permite entrar en su gimnasio o tomar el tren. Como una suerte de monedero electrónico, el chip también puede incorporar billetes de tren de la estación de ferrocarriles nacionales SJ. El servicio, que lleva un año en funcionamiento, ha convencido a muchos usuarios que pueden reservar el billete en línea y grabarlo en su chip. Cuando su empresa organizó un evento en el que los empleados podían hacerse implantar el chip en la mano, Ulrika siguió el movimiento. Fue genial probar algo nuevo y en el futuro ver cómo podemos utilizarlo para facilitarnos la vida. A pesar del dolor causado por la jeringuilla al insertar el chip en la mano izquierda, Ulrika no sintió nada y utiliza su implante casi a diario sin temer a que pirateen sus datos ni que eventualmente la vigilen. La tecnología todavía no ha llegado al punto en el que puedan piratearte tu chip, asegura. Pero en el futuro quizá habrá que pensar en ello. Siempre puedo quitármelo. Para Ben Liberton, microbiólogo, los peligros del chip son reales. La implantación del chip puede causar infecciones y reacciones del sistema inmunitario, yo pienso inmunológico. Explica el riesgo más importante concerniente a los datos. En este momento, los datos recabados y compartidos por los implantes no son muy numerosos, pero eso aumentará en el futuro, asegura el investigador. Bueno, vamos a dejar hasta allí esta lectura, pero me parece interesantísimo. Y esta fue de mayo del 2018. 2018, o sea, ya hace unos Casi días 2 años. atrás. Pero esto es solamente para decirles, sí existe la tecnología, sí está en uso. Hay empresas dedicadas a la producción de microchips del tamaño de un grano de arroz por millones. Pero bueno, si uno fuera a hablar de esto, y sí existe el microchip, pero es que esto no trabaja solo, tiene que haber una base de datos, tiene que haber Porque un la servidor información que está en el microchip tiene que enviarse y ser confirmada desde algún lugar. cotejada con algo. Entonces tendríamos que entrar necesariamente en el asunto de las computadoras. Porque si estamos hablando que muchísimas personas tuvieran microchips, ¿dónde cabe toda la información de esas personas en otro lugar de almacenamiento? Entonces, quiero leerles este artículo que lo imprimimos en la mañana. Estados Unidos está invirtiendo $500 millones en la construcción de una supercomputadora con la que quiere plantar cara a la competencia china en la carrera tecnológica de alto nivel. Según ha anunciado el Departamento de Energía, este superordenador, uno de los más caros que se están construyendo,
se basa en la tecnología Intel y Cray. El ordenador llamado Aurora, o sea, la supercomputadora llamada Aurora, replantea una primera propuesta de desarrollo iniciada en 2015. Aurora se instalará en el 2021 en el Laboratorio Nacional de Argonne, cerca de Chicago. Responsables del laboratorio aseguran que esta será la primera máquina estadounidense en alcanzar el hito del llamado rendimiento exascale, es decir, que será capaz de superar el quintillón de cálculos por segundo. Eso significa aproximadamente 7 veces el índice de velocidad del sistema más poderoso construido hasta la fecha, o 1000 veces más rápidos que los primeros sistemas petaescala que comenzaron a surgir en el 2008. Ahora, si usted quiere tener una idea de qué es un quintillón, aquí dice, un quintillón es un 1 con 18 ceros. Estamos hablando un poquito que un difícil. millón. Un millón utiliza 6 ceros. Y aquí estamos hablando de 18 ceros. Pero entonces la cifra se hace tan grande y tan difícil que se le llama un quintillón. Dice, un quintillón puede realizar un quintillón de cálculos Por segundo. por segundo. O sea, a eso se le llaman supercomputadora. Lo que nosotros llamamos computadora en nuestra casa realmente es una cosita de juguete. Es para nosotros los aficionados, los que vamos a hacer la fotico. Después seguimos con los servidores. Sí. Pero tenemos ya los servidores que tienen una cosita un poquito más grande, pero realmente lo que es una computadora como tal, es tan grande que, por ejemplo, la computadora fuerte que tiene las oficinas de la Comunidad Europea en Bélgica, en Bruselas, dice que tiene un tamaño tal que ocupa esa sola computadora 2 pisos del edificio. Y no es la más fuerte, porque la más fuerte en este momento, o sea, en el momento, Estados Unidos tiene una llamada Summit, que quiere decir cima, o cumbre. Esa supercomputadora, porque la guerra por las supercomputadoras está bastante agria, sobre todo entre China y Estados Unidos, aunque India también está metida ahí. Pero estamos hablando que el tamaño que tienen no es porque la tecnología esté atrasada, ni mucho menos. Estamos hablando que en un tiempo donde la tecnología ha llegado al punto que un celular como estos, uno tiene una cantidad de información y uno simplemente mete una memoria así, un chipcito así, y ya tiene otra gran cantidad. Ahora imagínese con esa tecnología y mucho más desarrollada, computadores de ese tamaño. Que ocupan pisos enteros de edificios. ¿Qué es lo que ellos están buscando? Precisamente esto, que puedan tener computadores con unas bases de datos suficientes para cotejar todo lo que a cualquier persona le pase, quiera hacer, o el reconocimiento de las personas, que es otra de las cosas que la gente no sabe. El reconocimiento facial. Facial, o sea, estamos hablando ahora de la tecnología biométrica. Y en China se estaba hablando, la última vez que yo leí, porque eso cada rato va cambiando, de 200 millones de cámaras por el país, y que le iban bajando puntaje a la persona que se pasaba un semáforo en rojo, que cruzaba la calle sin, ¿cómo se dice?, que no pasaba por la cebra. Sí. Entonces había una cámara que estaba vigilando y podían reconocer qué persona era, y a la persona le iban bajando un puntaje. Luego, cuando la persona quería sacar un crédito, era una persona con menos puntaje que el que guardaba todas las normas, sin que usted tenga, entre comillas, un policía encima suyo diciéndole se pasó la calle. Todo a través de cámaras y supercomputadoras. Y decía una persona entrevistada, yo he bajado tanto el puntaje porque soy un periodista que digo cosas que no le gusta al gobierno, entonces a mí no me necesitan meter preso en una cárcel física, sino que como me va bajando el puntaje, yo ya no puedo comprar pasaje del tren, yo ya, es como si estuviera preso en mi ciudad, no puedo comprar tiquetes de avión,
sin que lo metan a una cárcel, simplemente bajándole el puntaje y ya está tan reconocido que él va a comprar en algún lugar algo y dice su puntaje no le da para lo que usted quiere hacer. Eso ya nos habla del tipo de control que va a haber cuando esté el anticristo. Yo pienso que el modelo mayor que tenemos de control absoluto de la población, aunque no se ha logrado, es China. Se dice que China ya pasó del 80% de la población con control absoluto. O sea, cuando se dice control absoluto se refiere a que el Estado sea capaz de controlar todos sus movimientos, tanto de libertad física como de libertad de expresión. Sin necesidad de que estén por ahí con un palo esperando, o sea, no de la forma que uno se imagina. Entonces, todo esto a través de estas supercomputadoras que llegan a realizar, como dice aquí, 1 quintillón de cálculos por segundo. Por segundo. Son computadoras capaces de manejar toda la información de todos los habitantes del planeta, y eso es solamente una parte de lo que llamaríamos nosotros su disco duro. Porque el resto lo mantiene para hacer tantísima cantidad de cálculos por segundo para poder mantener un control absoluto de la población. Entonces ahí está que el microchip que puede comprar, que puede vender, que no puede comprar, que no puede vender, usted debe, si tiene, no tiene, tiene dinero en el banco, no tiene, no le pagaron, sí le pagaron. Una pregunta, ¿estos supercomputadores también quizás los podrían usar para probabilidades? Análisis de, por ejemplo, cuando se va a hacer una inversión en la bolsa de valores, hay muchas probabilidades que se pueden pensar en un momento, y si ellos tienen todo esto metido en un software, el que tenga la mejor computadora y más veloz también puede tener mejor resultado en sus inversiones económicas, que es lo que también todos los países están buscando. Entonces, bueno, hablemos de esto. La tecnología entonces sí da para que esto sea así. O sea, actualmente estamos hablando de que 7.000 millones, pasando casi para los 8.000, no sé por dónde vamos realmente en el momento, de habitantes sobre este planeta. Las supercomputadoras, la guerra de estas supercomputadoras, básicamente, o sea, los que tienen mayor fuerza son China y Estados Unidos. Pero la comunidad europea, ellos también mantienen haciendo sus computadoras y reforzando lo que tienen. No vayan a creer que es que está quedada, ni mucho menos. Entonces, estas supercomputadoras están hechas para esto, para poder aplicar. Recuerden que estamos entrando en una época donde la inteligencia artificial juega un papel muy grande, donde son las computadoras las que deciden. Por ejemplo, usted puede enviar un mensaje a través de una de las redes sociales y una vez que usted envió el mensaje puede ser captado en un momento que ese no convenía, que eso estaba vedado, y le llega a usted enseguida una notificación. Y esa notificación no se la mandó una persona, y el que se dio cuenta de eso no fue una persona, fue una máquina. Un software que identifica. Mire que ayer yo subí un videíto corto de algo que filmamos en la casa, de un libro, y le pusimos un fondo musical de una canción que no es de mi autoría. Apenas subió a la red, o sea, subió a Instagram, y en un momentito me llegó un mensaje que decía: el audio de este video no ha podido ser subido porque le pertenece los derechos a pa. Quiere decir que hay un software que identifica la melodía, la letra de la canción, para saber que esa canción es de alguien y que tiene derechos y que no puede ser usada en ese video. O sea, es tremendo lo que usted y yo hablemos aquí de tecnología hoy. Nos podría mantener el resto de esta mañana, pero espero que mis amados hermanos y las personas que me están oyendo entiendan que estamos hablando de esto porque sencillamente es lo que nos dice que sí hay un escenario que está preparado, que está listo para la aparición de este famoso personaje. Quiero mirar lo último con ustedes en esta mañana, y es de un
nuevo sistema financiero mundial. Existe, es probable, se ha hablado de eso, porque hasta el momento nosotros usamos un sistema financiero donde los países son independientes, tenemos diferentes tipos de moneda, nos movemos de manera diferente, unas colapsan como ha sucedido en las naciones que llegan a caer en lo que llaman inflación galopante, su dinero ya no sirve absolutamente para nada, otras tienen una moneda fuerte como el euro o el dólar, o en el Medio Oriente los dinares de los árabes que son muy costosos, o como el dinero de Omán, muy costoso en Kuwait, hay que pagar $3 para tener $3.50 para tener uno de ellos. O sea, hay mucha desigualdad. Es posible entonces, porque dice aquí en estos versos, el verso 13 al 17 dice, vamos a enfatizar en el verso 16 y 17, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, ya existe un sistema que es, entre comillas, intangible. Estamos hablando de países como decir Colombia, donde mucha gente todavía dice que somos países en vía de desarrollo, etcétera, y aquí en nuestros países ya, por ejemplo, en este momento de crisis, el gobierno anunció que iba a dar ayudas a las personas de ciertos estratos sociales, y les dijeron, como estamos en cuarentena, no salgan de sus casas, no vengan a los bancos, simplemente descargue la aplicación, instálela en su teléfono, pone su número de celular, y su número de celular es como una cuenta bancaria. El gobierno le envía el dinero a su número de celular. Si usted, y ahí ya le llega cuánto dinero le enviaron, usted va a un cajero electrónico, y si usted marca su número de celular, va a salir el dinero que le enviaron por su número. Entonces, y estamos hablando de países donde supuestamente digo yo, porque yo veo que ya esto es algo global, hasta en países que antes considerábamos en vía de desarrollo ya se ven muchas cosas de estas. Entonces, el asunto es si es factible cuando hablamos aquí de un sistema financiero diferente. ¿Cuál? Ese sistema virtual. Pero estamos hablando no de un sistema virtual como el que tenemos. Ahora tenemos, hay monedas virtuales. No quiero decir los nombres porque no estoy aquí promocionando ningún tipo de moneda virtual. Hay monedas virtuales, pero son lanzadas por personas particulares, asociaciones, grupos, empresas, etcétera, dueños de plataformas. Pero aquí estamos hablando de un sistema financiero virtual, pero estatal, que es la diferencia. Y podemos decir que ya hubo un intento. Lo que pasa es que no fue aprobado. Hace unos años, no sé si fueron 2 o 3, a causa de la crisis que hay en el país vecino, aquí en Venezuela, lanzaron una moneda virtual estatal. Lo que pasa es que como todavía no es aceptado por los demás, y por la situación política obviamente, pues no se la valen, pero ya el sistema fue creado por un país latinoamericano como Venezuela, que se supone que está en una crisis. Ahora, no nos vayamos a quedar pues solamente hablando de este lado del mundo. China, ellos también, porque ellos sí quieren el dinero virtual, pero ellos lo quieren así como global, que no solo funcione para ellos. Y que sea estatal, porque de lo contrario el dinero o el poder adquisitivo y todo lo manejarían personas privadas ajenas al Estado. Perderían el poder. Y entonces se perdería el poder porque no se puede manejar. Entonces, ¿qué ha hecho China? En China también se maneja de tal manera, hay personas que han ido a China, que he hablado con ellos y me dicen, pastor, allá es diferente, el dinero se llama yuan, la moneda, pero uno no ve casi nunca dinero en la calle. Me dice, la gente usa una tarjeta, uno va a comprar verduras,
y paga con eso. Se va a subir al taxi, en el taxi lleva una cosita de esas de la tarjeta y paga con eso. Va a eso, paga con eso. Y cuando usted le van a pagar, tampoco le muestran dinero. Usted dice, muéstreme su número y le mandan al número suyo. Y entonces todo lo que se mueve realmente en el poder adquisitivo hacia donde está apuntando China, dicen que más del 45%, casi el 50% de su sistema financiero lo están manejando de manera virtual, con moneda virtual. Y hay que entender algo, que todo está pasando, usted sabe que el dinero antes, cuando se sacaba billetes, está respaldado por un peso oro que llamaban antes. Todo ese concepto ha ido cambiando, donde ya el dinero, la gente no quiere que esté respaldado por algo como oro o petróleo, porque el precio varía, entonces quieren respaldarlo de otras formas y eso es lo que vamos a empezar a ver, si no es que ya lo estamos viendo. Entonces, yo lo que quiero llevarlos a ustedes, mis estimados hermanos, amigos, todos los que me estén oyendo, es realmente sí hay un escenario que nos dice que la aparición de este personaje podría darse en cualquier momento. Miren ustedes, y yo lo digo ya de otra manera porque no estoy involucrando necesariamente a nadie ni diciendo absolutamente nada que tenga que ver con política o gobiernos o cosas, sino vayamos a la crisis que está viviendo el mundo actualmente. La gente ha visto esto solamente desde el punto de vista de salud. Las personas estamos en cuarentena, hoy les estamos predicando acá desde este escritorio aquí para todos los hermanos o amigos que nos estén oyendo en cualquier parte del mundo. La gente está en este momento en cuarentena porque hay un virus que algunos científicos dicen que no saben si decir que es biológico o químico, porque hay una línea muy delgada entre lo uno y lo otro, que es una pequeña proteína envuelta en una capa de grasa y que no saben cómo hacerlo, que aparentemente estuviera muerto, pero es cuando llega y se conecta como que cobrara vida y comenzara a reproducirse, etcétera, etcétera. Pero no es eso lo que quiero mirar, es que la crisis del momento ha llevado a una parálisis del mundo. No estamos hablando de un continente, estamos hablando del mundo. Una parálisis del mundo. Filipinas, Ecuador, Colombia, Argentina, Italia, España, Emiratos Árabes, allá en el Golfo Pérsico, Dubái, Abu Dhabi, todas esas grandes ciudades, Estados Unidos, Australia, todo el mundo está en cuarentena, o sea, todo está paralizado, porque han muerto actores, actrices, deportistas, políticos, poetas, gente del común, jóvenes, niños, viejos. O sea, esto ha llevado a una parálisis total de la economía. Se dice que cuando salgamos de esto, dicen los expertos, y es que empieza lo bueno, que allí es que va a salir esto, porque se supone, dicen los que saben, que para que esto más o menos como que ya no le tengamos más miedo al animalito ese, digo yo, que es un animalito tan pequeño, invisible, hay que ponerlo bajo el microscopio electrónico para poderle tomar una foto y amplificarlo no sé cuántos miles y miles y miles de veces. Dicen los que saben que se tomará más o menos el resto del año para que todo el mundo se calme y quede las cosas como que ya no le tenemos miedo a ese animalito, porque los científicos dicen que eso se toma aproximadamente un año, año y medio en que una vacuna, no en que la descubran, sino en que la prueban y el proceso de aprobación de las naciones. Entonces, dicen cuando salgamos de esta, la recesión, dicen que el petróleo de más baja calidad entre los productores está pasando de mano en mano, algunos a menos de $1 el barril. Los puertos donde tienen las grandes tanques de almacenamiento están llenos.
Ya están, es el problema por el sitio para almacenarlos. ahora están buscando, dicen que el 20% de los petroleros del mundo, de los barcos petroleros del mundo, están siendo usados como almacenaje. Y ya literalmente dicen, hay empresas que le están queriendo pagar a otros, guárdeme esto donde sea. O sea, ya no están recibiendo dinero por el petróleo, sino ahora dando dinero para que le guarden ese petróleo. Entonces, todo esto lo que quiere decir es, hay un escenario, y he visto esto realmente, y por eso lo dijimos el viernes, esto realmente es el llamado que se oía en esa parábola de que el esposo viene, salgan a recibirlo, hablando de cuando el Señor Jesucristo vendrá a buscar a su pueblo. Y el resto de cosas que hemos visto, que está el escenario preparado. Esto nos grita a todos que hay que abrir el corazón, sensibilizarnos y buscar a Dios y predicar con sinceridad al mundo lo más que se pueda, sin pensar en otras cosas, sino con mucha sinceridad, con mucho arrepentimiento, con mucha entrega, porque las cosas están dadas de una forma, y yo le voy a decir, para mí en este momento, y lo voy a hablar a una manera criolla, no como un erudito ni mucho menos, sino para mí todo lo que está pasando es como un simulacro para el mundo, porque todo va a cambiar. Esto que está pasando no dejará al mundo igual que antes, todo va a cambiar, el comportamiento social va a cambiar, la economía se está viendo forzada en este momento y no sabemos cómo va a reaccionar todo esto. Todo va a cambiar, pero lo más interesante para nosotros es saber que eso es sencillamente una profecía de que está anunciándole a la iglesia. El Señor Jesucristo viene a llevar su pueblo. Primero es el rapto de la iglesia. Así que en cuanto a nosotros, pues lo que hay que hacer es mantenernos como siempre preparados, pero la gran angustia o prisa es por la gente que no conoce a Cristo. Porque el que se quede para esta gran tribulación, para cuando aparezca este anticristo, para todo esto, no queremos ni soñarlo. Entonces, mi amigo, mi hermano, mi hermana, ha sido una escuela dominical larga, un estudio largo. Realmente veo que hemos batido un récord, yo creo, en tiempo, pero igual, ¿qué más da si necesitamos es estar alerta? Buscar al Señor. No sé, hermano, qué palabras tenga usted para darle a nuestros oyentes, televidentes, etcétera. La gente inconversa, como usted dice, al cambiar todas las cosas, están muy dispuestos a oír algo porque saben que esto es muy extraño. Es decir, personas que ya están de edad y pasaron toda su vida y nunca vivieron algo tan extraño. Entonces ellos quieren escuchar un mensaje, una palabra, que alguien les diga qué es lo que está sucediendo. Y nosotros tenemos la facilidad. Yo estaba viendo en estos días, porque ahora por las redes sociales uno ve en otros países, porque la vez pasada dijimos que vimos en España los policías cantando, y otro video que vi policías orando, y ahora vi en otro país la policía con unos altoparlantes cantando y la gente en los edificios con las manos levantadas, toda la gente cantando juntamente con la policía que estaba allí cantando. Entonces la gente sabe que algo está sucediendo y nosotros tenemos que seguir orando, y no solamente teniendo una relación nosotros, sino proclamándole a nuestros conocidos que lo que está sucediendo está dentro de lo que fue profetizado y en el panorama profético, y que después de que esto no se quede así, o sea, que como usted dice es un simulacro, vienen otras cosas y que ellos necesitan, así como nosotros, estar preparados para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, creo que es momento de orar. Esta charla, no sé cómo llamarla, estudio, charla, disertación, como usted la quiera llamar, ha sido básicamente para recordar que nosotros tenemos una palabra profética muy segura,
que nos dice exactamente lo que está pasando. Y si nosotros entendemos esta palabra, en este momento vamos a orar con conciencia, vamos a rendirnos al Señor, vamos a invitar a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Si a usted le parece muy larga toda esta palabra, recórtela luego que ya usted la vea otra vez en el link que queda en donde la está escuchando. Compártale la parte que cree más conveniente, haga algo, pero dígale a los amigos que realmente estamos a las puertas del cumplimiento por excelencia de la profecía de la palabra del Señor, y que no esperen a que aparezca el anticristo, que no esperen a eso, que le entreguen su vida al Señor ahora, porque nadie quiere quedarse para la situación que va a aparecer, que va a suceder cuando aparezca este famoso personaje. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por el privilegio y la oportunidad de estar aquí en tu presencia para adorarte, bendecirte y glorificar tu nombre. Gracias porque nos has dado, Señor, la oportunidad de hablar de tu palabra frente a tu pueblo que está en sus casas, no sé, en la sala, en el comedor, en algún lugar. Oh Señor, también hay amigas y amigos. Nosotros sabemos por tu palabra que esto, Señor, es el cumplimiento de tu palabra y es la voz profética que dice: he aquí viene el esposo, salgan a recibirlo. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo está para sonar la trompeta y arrebatar a la iglesia y el resto de cosas que van a suceder. Permítenos mantenernos alertas, Señor, en medio de esta generación y proclamarle a la gente, a los cuatro vientos esto, Señor, decirle a la gente que ahora es el momento, que hay oportunidad, que mi Señor Jesucristo viene otra vez, que escapen, Señor, del lazo, del pecado, del diablo, de la maldad. Oh Dios, concédenos a todos tener esa conciencia, anunciarle a nuestros padres, hermanos, familiares, primos, vecinos, a todos los que decimos que amamos, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús, y bendice a tu pueblo, Señor, en todas las cosas. En el nombre de Jesucristo lo pedimos con acción de gracias. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, mis amados amigos, hemos estado un largo tiempo hoy con ustedes, pero que el Señor nos siga bendiciendo, nos siga ayudando. He estado disfrutando, espero que si el Señor no ha venido por su pueblo, mañana, que es la escuela de oración y liderazgo, los días lunes, podamos estar una vez más en línea para recibir más palabra de Dios.